Hola hermano, ¿cómo están? Vamos a continuar con nuestro estudio de panoramas del Antiguo Testamento y hoy vamos a ver el estudio del libro de Nehemías. Y como siempre vamos a empezar con el nombre. Primeramente Nehemías, este libro adquiere el nombre de Nehemías porque es el personaje central de esta historia. Aunque también tenemos que decir que para el canon judío, tanto Nehemías y Esdras se encuentran juntos. Y es más, la Vulgata latina y la Septuaginta versión de la Biblia en latín y en griego, llegan a llamarla este libro como Segunda de Esdras. En autor tenemos dos posturas. Algunos piensan que Esdras fue el que escribió este libro y otros tantos creen que Nehemías fue el que lo escribió, ya que si ustedes lo han leído, podrán notar que este libro fue escrito en primera persona. Pero vamos a dejar la autoría a alguno de estas dos personas, ya sea el copero Nehemías o el erudito Esdras. La fecha de este libro la podemos nosotros encuadrar entre el año 425 a.C. a 400 a.C. Y el tema principal que nosotros vamos a encontrar aquí va a ser la reconstrucción de los muros. Ese sería el tema principal, aunque también podemos ver algunos propósitos. Por ejemplo, mostrar la obra de Dios a través de un líder piadoso, el cual es Nehemías. También el libro registra la edificación, la fortificación y restablecimiento de la ciudad de Jerusalén, y también registra el libro el avivamiento a remanente que había regresado del exilio. Si ustedes recuerdan, este libro fue escrito, comienza posteriormente de cuando termina el libro de Esdras. Y el libro de Esdras termina que la segunda tanda de personas llega a Jerusalén con Esdras, y Esdras ve todo un desastre y tuvo que poner orden en este tema. Así que vamos a bosquejar este libro. Primeramente, en el primer punto, la reconstrucción de los muros del capítulo 1 al capítulo 7. Punto número 2, avivamiento de Esdras del capítulo 8 al 12. Y punto número 3, regreso de Nehemías, capítulo 13. Y así nosotros vamos a poder entrar de lleno al punto número 1, la reconstrucción de los muros de capítulo 1 al capítulo 7, y tenemos como subpunto edificación de los muros del capítulo 1 al capítulo 3. Bueno, Nehemías trabajaba para el rey. Entonces, uno de sus hermanos llegó a él, que se llamaba Ananí, y le contó sobre acerca de los muros de Jerusalén. Esto le dolió tanto a Nehemías que por 4 meses se la pasó en oración confesando los pecados de Israel y aún por los pecados de su propia casa. Vean lo que dice Nehemías capítulo 1 verso 6. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tu siervo, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Nehemías, obviamente, él no había participado nada del pecado de los israelitas que estaban en Jerusalén. ¿Por qué? Ni siquiera de los pecados de la época de los reyes. Pero él sentía tanto el dolor, tanto la carga del pecado, que siendo él parte del pueblo de Israel, se identificaba y pedía perdón como si él lo hubiera cometido. Realmente este hombre es de admirar. Tenía un profundo dolor por el pecado y una profunda perspectiva de la gloria de Dios. Un punto que tenemos que observar es que Nehemías, como lo dice el libro, era copero de rey y por lo tanto contaba con toda la confianza del mismo. Y esto lo orilló a que posteriormente él hiciera la petición de que él pudiera regresar a Jerusalén y aún pedir material para la reconstrucción de los muros y puertas. Vean lo que dice John MacArthur en uno de sus comentarios con respecto a esto, a que Nehemías estaba en una posición privilegiada ante el rey. Como acompañante del monarca en sus comidas, el copero tenía una ventaja singular para presentar peticiones al rey. No solo el rey le debía la vida, porque el copero gustaba todas las bebidas del rey, por si estaban envenenadas, arriesgando así su propia vida, sino que también llegaba a ser confidente del mismo rey. Dios empleó de forma soberana esta relación entre un gentil y un judío para liberar a su pueblo, como lo había hecho con José, Daniel, Esther y Mardoqueo. En el capítulo 2 de este libro,
Nehemías nos narra cómo el rey Artajerjes le dio el permiso al copero de ausentarse por un tiempo y aún le dio materiales de construcción para edificar los muros caídos de Jerusalén. En este mismo capítulo vemos cómo Nehemías llega con bien a la ciudad y observa la situación personalmente de los muros. Vean lo que dice Nehemías capítulo 2, verso 17 al 18. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos, así esforzaron sus manos para bien, es decir, para comenzar a construir los muros y las puertas de Jerusalén. Después de su pequeño discurso dado en el verso 17 y 18 que ya leímos, del que este mismo capítulo, observamos la unidad en el pueblo judío, en la que cada uno de las familias se hicieron cargo de la construcción de una parte del muro y de cada una de las puertas que estaban quemadas, y así todo el pueblo participó en esta reconstrucción. Ahora vamos con el punto número B, el cual es oposición a la reconstrucción. Y esto lo vamos a encontrar del capítulo 4 al capítulo 7. En estos capítulos vemos una férrea oposición de los enemigos naturales de los judíos. Existía en Samaria un hombre llamado Sanbalat, que al parecer era hombre influyente. Este samaritano trató por todos los medios de detener la construcción de los muros de la ciudad de Jerusalén. Nehemías no se acobardó para nada y tampoco se dejó intimidar, sino que fue a la ofensiva en oración y aún tomó acciones concretas y dio órdenes muy precisas para que siguieran construyendo el muro. Vean lo que dice Nehemías capítulo 4, verso 4 al 6. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edifican. Edificaremos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Nehemías sabía que esta era la voluntad de Dios. Nehemías sabía que esta era la obra que Dios le había encargado a él como líder. Y no se iba a detener, porque tenía respaldo de su Señor. Así que esta certeza de la voluntad de Dios le dio el ánimo a él para seguir dirigiendo la construcción del muro, y este mismo ánimo fue inyectado en todas las personas para que ellos no tuvieran miedo, como anteriormente habían tenido en la construcción del templo en tiempos de Zorobabel, y pudieron echar mano todos juntos, unánimes, para construir las murallas de Jerusalén. Y a pesar de los grandes esfuerzos de los enemigos, en querer impedir esta obra, aún logrando infiltrar enemigos entre el pueblo judío, el muro se terminó en 52 días. Vean lo que dice Nehemías capítulo 6, verso 15. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Simplemente es maravilloso, simplemente es algo sorprendente. En 52 días fue terminado con ayuda de todo un pueblo los muros de una ciudad. Una gran obra, sin duda. Y a terminar los muros, Nehemías pidió que una 10ª parte del pueblo fuera a vivir a la ciudad. Además ordenó a una milicia a defender la ciudad, y por último hizo la observación que aunque los muros estuvieran terminados, aún les faltaban los mantenimientos y también les faltaban seguir construyendo la misma ciudad. Y así pasamos al punto número 2 de nuestro bosquejo. Punto número 2 del bosquejo: avivamiento de Esdras, del capítulo 8 al 12. El inciso A dice lectura de la ley en el capítulo 8. Además de reconstruir los muros de la ciudad, Nehemías también tenía otro anhelo. No solamente quería que la ciudad estuviera protegida,
sino que él quería también edificar espiritualmente los corazones de todo el pueblo de Israel. Así que él, junto con Esdras, le pidió a este maestro de la ley que leyera el Pentateuco y explicara su significado. Uno podría decir, ¿por qué Esdras no leyó la ley? ¿Por qué Esdras, siendo un líder tan capaz, siendo una persona tan virtuosa, siendo una persona que sin duda amaba a Dios, ¿por qué Esdras no leyó la ley? Siendo sin duda un dirigente usado por Dios. La respuesta es muy simple. Esdras reconocía su posición. Esdras sabía que en el pueblo de Israel había roles y sabía que su rol no era el de enseñar. Así que eso se lo dejó a alguien que sí estaba preparado para hacerlo. Uno de los mayores eruditos de la historia de la palabra de Dios, Esdras. Y Nehemías no se sintió mal. Al contrario, Esdras, tu don es enseñar la palabra de Dios. Adelante, el mío es dirigir. Tengo otros dones. Tú dedícate al don que Dios te ha dado, Esdras. Predica la palabra de Dios. Y eso también lo podemos hacer hoy en día en la iglesia. Cada una de las personas que integramos el cuerpo de Cristo, la iglesia, nuestras iglesias locales, tenemos diferentes dones. Algunos Dios nos ha dado el don del pastorado. A otros simplemente les ha dado otro don. Y no por eso lo que tenemos el pastorado somos más de los que no lo tienen, para nada. Ante los ojos de Dios, todos somos iguales. Dios a todos nos ama igual. Solamente que cada uno de los integrantes de la congregación tiene que ejercer su ministerio acorde a los dones que el Espíritu Santo le ha placido repartirle en su vida. No tenemos que envidiar los dones de otras personas, ya que cada uno de nosotros somos únicos y así es como Dios nos ha formado. Así que, hermano, dedícate tú a tu ministerio, dedícate tú a tus dones y deja que otras personas con otros dones, con otros talentos, se muevan como Dios quiere que lo hagan. Cada uno somos diferentes. Pero volviendo al texto, vean cómo Esdras preparó a la gente para leer la palabra de Dios. Vean, Nehemías capítulo 8, verso 1 a 8. De hecho, para mí este es uno de los mejores pasajes de toda la Biblia, especialmente el verso 8. Vean lo que dice, Nehemías capítulo 8, verso 1 al 8. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Masías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Continuamos. Verso 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acús, Sabetai, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Este es mi verso preferido. Y leía en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. En pocas palabras, Nehemías
predicó la palabra de Dios y la gente lo clamaba, la gente quería escuchar predicación, la gente anhelaba que el nombre de Dios fuera exaltado por medio de la lectura pública de la palabra de Dios. Y no solamente lectura, sino que dice que estos levitas le ponían sentido a lo que Esdras decía. Entonces había una predicación. Hay gente que dice, solamente en esta iglesia predican, no se danza, no hay liberación, no hay sanidad. Eso no se necesita para un avivamiento. Lo que se necesita para un verdadero avivamiento es lectura de la palabra de Dios e interpretarla correctamente, darle el sentido, leer, explicar, aplicar la palabra de Dios. Esto era lo que Esdras hizo en este momento. Lo que más glorificaba a Dios mientras Esdras estaba ahí enfrente, no era Esdras, sino la lectura bíblica. Y el pueblo lo sabía. El pueblo entendía que estos rollos tenían la palabra de Dios. Y por eso estaban atentos, escuchando claramente su contenido y arrepintiéndose. Vean, su punto B, arrepentimiento del pueblo, del verso 9, del capítulo 9 al capítulo 10. Y como todo avivamiento y toda exhortación, vino el arrepentimiento sincero sobre toda la población, ayunando y confesando sus pecados. Esdras señala al pueblo que su pobreza espiritual como nación es a causa de su rebeldía y unánimes aceptaban su culpa. A partir de este momento prometen servir a Dios de corazón y hacen una solemne promesa por escrito. En el capítulo 10 aparecen los nombres de las familias que firmaron el documento y los compromisos que prometían cumplir. A eso llegó su entrega. Ahora vamos a su punto C, habitando Jerusalén, del capítulo 11 al capítulo 12. En esos capítulos se narra la distribución de habitantes sobre todo el país, dando prioridad a los levitas que habitaban en la que habitarían en la ciudad de Jerusalén. Se muestra también los nombres de los sacerdotes y sus cargos, así como la restauración de los servicios de templo. Nehemías en todo momento puso especial interés en que en la ciudad de Jerusalén estuviera poblada por personas que tuvieran un linaje judío puro. Vean lo que dice Nehemías capítulo 11, verso 1 al 2. Habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suerte para traer 1 de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Y así llegamos al punto 3. Regreso de Nehemías, capítulo 13. Después de todo este avivamiento, después de haber entendido su pecado, después de que la palabra de Dios fuera predicada por un gran maestro y el Espíritu Santo obrara en los corazones de estas personas, Nehemías tuvo que regresar con el rey, ya que solamente tenía un tiempo limitado para estar ahí en Jerusalén. Hay personas que dicen que Nehemías estuvo en Jerusalén 12 años, pero con exactitud no sabemos cuánto tiempo estuvo. Nehemías sale de Jerusalén, regresa a Susa con el rey y se estima que estuvo ausente de Jerusalén y en presencia del rey unos 10 años aproximadamente. Entonces tenemos a un Nehemías que se ausentó aproximadamente unos 10 años, aunque tampoco se sabe la fecha exacta. En esos 10 años vuelve a pedir al rey que está en su corazón regresar por un tiempo otra vez a Jerusalén. El rey se lo concede y cuando Nehemías regresa, en Nehemías capítulo 13, versos 6 al 7, vio con mucha tristeza que el pueblo nuevamente había violado la ley de Dios. Esto ocasionó que Nehemías limpiara nuevamente al pueblo de contaminación y oró por ellos pidiendo el perdón de Dios. Los fracasos narrados en este libro sugieren que el pueblo judío nunca pudo superar su patrón de infidelidad marcado por su historia y pone en evidencia no solamente que este pueblo era desobediente,
sino que es un reflejo de la desobediencia de toda la raza humana, que tenemos un defecto fatal, un defecto que nos mata, nuestro pecado. Así como terminó el libro de Esdras, triste, Esdras separando familias para hacer la voluntad de Dios, aquí también vemos un final triste, un final triste. Nehemías regresa y encuentra otra vez a todas las personas en pecado. Imagínense el sentimiento de Nehemías de desesperación. ¿En balde haber trabajado los muros? ¿En balde he hecho esta obra? Una persona humanamente hablando se podría desanimar. No dudo que Esdras, Nehemías se hayan desanimado. Pero ellos sin duda nunca pusieron su mirada en los hombres, sino la pusieron en Dios y sabían que el hombre requiere de la misericordia de Dios para salir adelante en sus pasiones pecaminosas. Una vez más, yo les digo, nosotros podemos decir, este pueblo de Israel realmente es muy rebelde. Pero hermanos, tú hoy tienes una bendición que ellos no tenían. Tú hoy tienes al Espíritu Santo dentro de ti, que te ayuda a ir de santidad en santidad. ¿Y qué crees? Sigues pecando. Ellos no tenían el Espíritu Santo, tú sí. Ellos podían tener, por así decirlo, un pretexto. Tú ya no lo tienes. ¿Por qué pecas? En lugar de juzgar a estos hombres que ya fallecieron, mejor ve la viga que tienes en tu ojo. Este es un reflejo de toda la humanidad, hermanos. Toda la humanidad fuera de Cristo, toda la humanidad alejada de Dios, va a ir corriendo hacia su pecado, corriendo. Y solamente por misericordia, hermanos, Dios nos ha guardado a ti y a mí de no caer en pecados mayores de los que ya hemos caído. Por eso nosotros que ya entendemos las Escrituras de una manera mucho más evidente, mucho más clara que estos hombres, nosotros que ya tenemos al Espíritu Santo, nosotros, el cual Cristo ya murió por nuestros pecados, el Mesías que ellos estaban esperando, tenemos que ser humildes y decir, Señor, guárdame de no pecar. Y reconocer, tanto en el libro de Esdras como en Nehemías, que hay una verdad. El hombre es pecador de nacimiento. El hombre es pecador y necesita de la misericordia de Dios para salir adelante. Para salir adelante. Así concluimos el libro de Nehemías. Dios les bendiga, hermanos.